Feliz sábado, como todos los sábados, estamos por acá en su programa de salud y calidad de vida de difusión latina, Respira Libre, que les habla Sajid Amarillo, acompañada de Danielis Camargo y en su expósito, trayéndoles, como siempre, dos invitados de calidad para que usted aprenda un poco más acerca de cómo preservar su salud y disfrutar su vida. Por supuesto, buena música y toda la información de las novedades que le tenemos nosotros en Respira Libre. Muchachos, feliz sábado. Feliz sábado, Saji y Enzo, ¿cómo están? Y como bien lo acabas de decir, Saji, hoy vamos a tener un programa muy variado, informativo, como estamos acostumbrados de traerle cada sábado, porque vamos a estar hablando de salud metabólica, de la prevención médica en hombres, o sea, un programa diseñado para cuidar a toda la familia. Así que sean bienvenidos una vez más. Hoy ya 13 de junio, ya estamos ya a mitad de año, parece mentira. En pleno mundial. Exactamente. Sí, señor. Y bueno, justamente como bien lo dice Daniel y la doctora Saritza Mariño, es un gusto poder acompañarlos cada sábado de 9 a 11 de la mañana. Y hoy un programa que nos trae mucha tecnología, porque vamos a estar hablando sobre lo que se mueve entre los quirófanos que tienen alta tecnología y también vamos a estar hablando sobre salud urológica preventiva. Así que no se despeguen de este dial 97.7 FM. Si estás fuera de la ciudad o fuera de Venezuela, recuerda también que nos puedes ver a través de la página www.difusionlatina fm.com o descargando la aplicación a tu móvil celular, que es completamente gratis y nos vas a poder llevar a donde quiera que te encuentres, porque ahora también la radio se mueve contigo. Ya que sí, llega a ustedes gracias a el apoyo de, por supuesto, todo el personal de la radio, que yo siempre digo, son los que permiten que estando yo fuera de esos estudios, este programa siga al aire, dando el beneficio de la información de salud a todos ustedes. Mi queridísimo Marco Romero, el director general de la radio Voiceover, es el que hace posible esta magia, por supuesto, acompañado de nuestra gente de producción, Chacualera, y bueno, los controles que ponen esa música maravillosa, mi querido Eduardo Mejías. Sí, sí, y quienes me acompañan, por supuesto, en la edición y montaje de este y de todos los programas, Tamoy Blanco y José Ángel González. Quien les habla, Danielis Camargo, bajo el PNI 34483 en la producción general y ahora con ustedes frente a los micrófonos. Y por supuesto, en la producción ejecutiva del programa está la doctora Saitza Mariño, quien lidera este espacio con el PNI 31743 y este servidor certificado de locución 39848 en su expósito, quienes ya estamos totalmente listos para poder brindarles esa información de salud, bienestar y calidad de vida que sábado a sábado les trae Respira Libre. Y además también, si todavía no nos siguen las cuentas de redes sociales, háganlo facilito. @Sajitza Piso Marino, @Danielis Camargo, @Respira Libre, @Soy Enzo Expósito y a todos nos encuentran en @Difusión Latina Oficial. Claro que sí, llegamos gracias a pues, nuestros centros de láser y consultorio Respira Libre, cirugía láser, para dar una solución rápida, efectiva y comprobada. Eso fue una instrucción nasal, rinitis alérgica, pólipos nasales, trastornos de olfato, de bueno, sensación de dedo tapado con trompa de Eustaquio, con alteraciones y algo sumamente importante, ronquido y apnea del sueño. Más de 7.500 pacientes pues, dan la certeza de que nuestra tecnología va de la mano de unos buenos resultados en nuestras sedes de Caracas, República Dominicana, Caracas, Margarita, no puedo dejar por fuera, mi querido Madrid, Caracas, Margarita, en la República Dominicana estamos en Santo Domingo, Punta Cana y acá en Miami. Y bueno, y pronto les tendremos unas sorpresas. Y les recuerdo que ahora nos pueden conseguir por nuestro ecosistema digital 360 Respira Libre, donde hay dos informaciones básicas, tanto para médicos como para pacientes. Para médicos ofreciendo de toda Latinoamérica el diplomado de lo que es innovación tecnológica y bienestar respiratorio, Respira Libre, avalado tanto por el Instituto de la, perdón, la Academia Internacional de Capellanía, que es una universidad que avala todo lo que son la parte educativa en Estados Unidos y que tiene un peso importante. Y también estamos avalados ahora por, eso no lo sabían, ya nos están por dar un aval de una universidad en España.
Así que pronto todo médico que esté con nosotros va a tener ese beneficio de un doble reconocimiento. Y también tenemos para pacientes, les invito 360 Respira Libre y en nuestros links de todos los Instagram donde quiere dar el WhatsApp aparece lo que es plataforma educativa. Hay una academia donde hay para información, primero para que diagnostique su salud respiratoria y luego para información y conocimiento general, más unos libros, que ahora también les tengo otra noticia. Esta Estos noticia la libros damos más van a- adelante, no la des todavía. Ay, no. No, no, Venimos no. respirando novedades en nuestra sección del cierre para que podamos No, hay ampliar que todo quedarla de eso. principio porque hay muchas cosas que decir. No me dejan, Exactamente. lo digo después. Más adelante. Ustedes quédense con nosotros mientras tanto, que vamos a hacer una pequeña pausa porque hay que ponerle freno de mano a la doctora. Tal cual, tal cual. Pero Porque hay antes de mucho irnos a la programa por pausa, delante. vamos a presentar a nuestros invitados formalmente, que en la primera hora vamos a tener al doctor Pedro Monsalve. Él es especialista en laparoscopia para hablar todo lo que es de cirugía metabólica, avances en laparoscopia para transformar la salud desde adentro. Y en la segunda hora tendremos la presencia del doctor Jorge Moanat, él es urólogo, para hablar de la concientización masculina, prevención y realidades del cáncer de próstata, aprovechando de que el pasado jueves fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Así que ahora sí, muchachos, hacemos una pausa y al regreso estamos con todos ustedes. Y me dejan hablar. Te lo ganaste por lo de muchachos, Danieli. Gracias. Ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta en nuestra primera entrevista de su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y nos encontramos con un amigo de la casa, el doctor Pedro Monsalve, especialista en laparoscopia avanzada. Y vamos a hablar acerca de cirugía metabólica, avances en laparoscopia para transformar la salud desde adentro. Pero todo este tiempo que llevas trabajando en lo que ha ido evolucionando la cirugía, que primero se decía bariátrica, ahora se dice metabólica, y que vas de la mano de todo lo que son los avances tecnológicos, bienvenido a este espacio para que ilustres a toda la gente que está con nosotros este sábado, pues queriendo saber mucho más de cómo afrontar su vida y su buena salud. Cosa de que, le voy a decir una cosa. Aquí el doctor Pedro y yo, antes de empezar, comiendo apurados, porque muy temprano, muy tarde, muy a la hora que sea, un médico siempre come apurado. Entonces, nosotros que, bueno, lo que tú profesas, no lo estamos Y cumpliendo. en casa de herrero dicen, ¿no? Aquí, los dos con su comida y yo con mi merengada de proteína, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido, Pedro. Gracias, Aisha, gracias por la invitación. Bueno, siempre es un honor sentarnos a discutir, pues, lo que a mí más me gusta, que es la parte de cirugía metabólica. Que sí, como dices, ahorita estamos en como una especie de encrucijada, ¿no? Están ocurriendo cosas bien interesantes en el campo de la parte metabólica, porque cada vez vamos descubriendo más nuevos avances de la fisiología que nosotros alteramos o lo que se está generando cuando hacemos un bypass gástrico o una manga gástrica. Y lo estamos incorporando ya, aumentando las indicaciones en pacientes que originalmente pudiera decir, mira, no tiene indicación de este tipo de cirugía, pero resulta que sí, la cirugía le va a causar cierto beneficio. Por ejemplo, un paciente que de repente tiene un poquito de sobrepeso o no es obeso, pero es diabético tipo 2 con una cirugía de esta, puede tener una remisión casi que del 100%. Entonces, para mí es emocionante porque estamos viviendo cómo estamos ampliando, ¿no? El horizonte de este campo. De expectativa de vida, porque eso es salud. O También, sea, no es solamente total. que me quiero ver con menos peso, sino que me da salud, años de vida, movilidad, no tomar medicamentos. Los pacientes, esto es importante aclarar que esto es una cirugía que no es estético, no es nada de ver cómo te ves, sino es para mejorar la calidad de vida, para mejorar la expectativa de vida. Son pacientes diabéticos que tienen comorbilidades, son pacientes que sin hacerse la cirugía ya tienen un factor de riesgo bastante importante de enfermedad cardiovascular. Pacientes que después de hacerse la cirugía se pueden curar de la diabetes, dejan de tomar la pastilla, se curan de la hipertensión, el hígado graso, las lipidemias se les quita, la apnea del sueño, o sea, cualquier cantidad de cosas, incluso lo que, bueno, ya el antiguo síndrome de ovario poliquístico que lo cambiaron ahora,
También se mejora en las pacientes que padecen este problema. Y bueno, en términos generales, yo creo que los pacientes te refieren que ha sido una de las mejores decisiones que han hecho, hacerse esta cirugía por la calidad de vida que tienen después. Doctor, vamos a explicarle a la audiencia cuál es esa diferencia real que existe entre la cirugía bariátrica tradicional y la cirugía metabólica, porque muchas veces piensan que es la misma y no es así. Bueno, es algo parecido, pero es como un rebranding, por decirlo de alguna manera. Originalmente la cirugía bariátrica estaba destinada para pacientes obesos, ¿ok? Pacientes que se... Exclusivamente. ¿Cómo? Exclusivamente. Exclusivamente para pacientes obesos. Es decir, un paciente que tiene un índice de masa corporal más de 30, se le indicaba la manga gástrica y entre más de 40, que es obesidad mórbida, se le indicaba el bypass gástrico. Pero hemos visto en el transcurso de los últimos 20 años y muchos trabajos que han salido que estos pacientes tienen mejorías de ciertas comorbilidades no asociado a la pérdida de peso. Por ejemplo, yo opero un paciente de un bypass gástrico y a las 2 semanas ya tú ves que el azúcar se le disminuye, la glucosa mejora la tensión y son efectos que no están dependientes de la pérdida de peso. O sea, que hay algo que está pasando allí además de perder peso. Entonces, eso se descubrió que es un efecto de unas hormonas intestinales que se llaman incretinas que se empiezan a liberar. Una de ellas, la más importante, es la GLP-1, que de hecho se está utilizando de manera externa en las inyecciones de análogos como la Ozempic. exactamente, los Ozempic, la tirzepatida. La cirugía bariátrica lo que hace es estimular la producción interna endógena de este tipo de hormonas, las incretinas. Hay varias, el LP1 es una, el PYY, glucagon, somatostatina, hay como 10 incretinas y todas ellas, en términos generales, tienen el mismo efecto, que es mejorar la sensibilidad y la producción de insulina, sensibilidad periférica y producción de insulina. Entonces, estos pacientes tienen una mejoría rápida, bastante rápida, en cuestión de semanas, de muchos de sus problemas. Entonces, bueno, ya eso ha hecho que cambiemos la indicación. Entonces, estamos considerando hacer esta cirugía en pacientes diabéticos tipo 2 que tienen obesidad grado 1, ahora en pacientes que no son obesos y tienen diabetes tipo 2 también, pacientes que tienen estetosis hepática, que tienen hipertensión arterial de repente de difícil tratamiento, o que tengan todo el conjunto, el combo, porque la mayoría de los pacientes tienen varias cosas. Entonces, todos experimentan mejoría y un gran porcentaje dejan de tomar el tratamiento. Y si no dejan de tomar el tratamiento, por lo menos bajan la dosis. Y eso es algo que sí podemos garantizar. Claro. Qué bueno, bueno, y de esta forma creo que la explicación con la diferencia quedó bastante clara. No se trata simplemente de un procedimiento para verse bien, sino es para restablecer el equilibrio tanto químico y hormonal del organismo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguiremos conversando de este tema tan importante que es uno de los más importantes en salud. Metabólica en nuestro país. Ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta hablando con el doctor Pedro González acerca de lo que es la maravilla de la cirugía metabólica, avance en la paroscopia para transformar la salud desde adentro. Y yo le estaba confesando a Pedro que yo doy fe en primera línea, porque yo iniciando este gran proyecto de mi vida de Respira Libre, pues el nivel de estrés y de mala comida que teníamos los médicos fue tal que aumenté pues no más de 8 o 9 kilos, pero de líquido, e hice una insuficiencia cardíaca con una base de una arritmia que yo tengo. Y la solución absoluta fue que a la semana que me ofrecieron ponerme un marcapasos, me operé, me hice un bypass, que en aquella época tuve que pelear con todo el equipo médico porque no tenía la indicación. Porque en ese momento no se hacía por salud, por la parte metabólica, sino por sobrepeso. Y Por obesidad. yo no tenía el índice de masa corporal que necesitaban para operarme. Entonces tuve que, yo me acuerdo que tuve que, era el equipo del doctor Andrés Hansen en la Floresta y la psicóloga no me quería a dar, era el último paso, no me quería dar el check para operarme. Yo le dije, mire, pues está lo que me ha costado ¿ves? Este proyecto Respirar Libre, este oído este proyecto Respirar Libre, sí, cómo no voy a soy yo, después que yo llegué hasta aquí, usted me ayuda a que yo siga viva para ejercerlo. Claro. Mira, aprovechando lo que estás diciendo, Said, te quiero atajarte ahí en lo siguiente, porque generalmente, como bien tú dices, el bypass gástrico estaba destinado en principio para pacientes con un alto índice de grasa corporal,
con un peso determinado, pero ya hoy en día vemos que inclusive hay personas, y eso queda, me imagino también que a criterio y a juicio del facultativo, como dice por allí, que, mira, tengo 10 kilos de más, pero yo trabajo en televisión, soy modelo o sencillamente me quiero ver bien y voy a acudir a esto porque es la manera más rápida y efectiva para poder botar los kilos. Bien, a lo que voy ahora con esto, doctor. ¿Quiénes son los pacientes aptos actualmente para poder ser candidatos a una laparoscopia, a una cirugía metabólica? Y si bien es cierto que cualquier persona se la puede aplicar, tenga o no tenga algún desorden hormonal o alimenticio. Por decir, un caso, tengo 10 kilos de más, a lo mejor 10 kilos, bueno, yo los puedo trabajar con una dieta, con un nutricionista, pero por un tema de inmediatez, necesito botarlos lo más rápido posible. ¿Me puedo operar? ¿Usted me operaría? Depende del contexto del paciente. Te pongo un ejemplo. Yo he tenido pacientes que tienen 10 kilos de exceso de peso nada más, pero tú preguntas su estilo de vida, siempre hay que indagar mucho sus hábitos y entonces están todo el día metidas en el gimnasio, haciendo dieta y en el mínimo momento que ellos dejen de hacer eso, van para arriba otra vez. Entonces Sí. están estancadas. Hay Entonces un una desorden paciente. metabólico. Correcto, una paciente de esa característica pudiera ser candidata a una cirugía bariátrica, pudiera ser una manga gástrica, la hemos hecho y hemos tenido muy buenos resultados. Ahora tenemos la ventaja que existen otras herramientas, ¿no? Que nos pueden echar una mano para como para ese limbo que existe entre peso alto y obesidad, que a veces no sabemos muy bien qué hacer ahí. Entonces tenemos los inyectables, tenemos el semaglutide, tenemos el tirzepatide, tenemos la opción del balón gástrico está indicado generalmente para pacientes con sobrepeso que están casi que rayando en la obesidad. Ya cuando el paciente es obeso, tenga o no comorbilidad, tiene indicación de hacerse cirugía bariátrica. O por el contrario, un paciente con un peso normal que ya tenga comorbilidades, sea hipertenso, tenga hígado graso y tenga problemas de hiperinsulinismo, también puede tener indicado una cirugía bariátrica. Entonces, o una metabólica, ¿no? Que es muy parecida a la bariátrica, pero digamos, tiene ciertos aspectos técnicos que me enfocan más hacia los efectos neurohormonales que a la pérdida de peso. O sea, no es el mismo, para que lo tengan como referencia, no es el mismo bypass que se le hace a un paciente de forma metabólica que se le hace a un paciente de 200 kilos. Claro. Pero eso ha evolucionado maravillosamente bien, porque por lo menos cuando empezó, o bueno, hace 10 años no era que empezó, pero cuando yo fui paciente, no era una indicación metabólica. Y yo tenía No. una alteración cardiovascular absoluta, que tenía una indicación al 1000% a un diagnóstico actual, pero en aquel momento lo tuve que pelear. Más bien, antes eso eran contraindicaciones, o sea, tenía un paciente con hígado graso, tenía paciente diabético, entonces querían que te trataras eso antes de la cirugía para poder operarte. Ahorita más bien son indicaciones para hacerte la cirugía. Exactamente. Yo me acuerdo que pues, yo era, ¿cómo se va a dormir si tiene una insuficiencia cardíaca moderada y si usted no se despierta, doctora? Bueno, si no me despierto ahorita, no me voy a despertar con marcapasos que me van a poner. Si me hace el favor y me ayuda porque, pero en mi caso, yo era médico, yo había vivido 5 marcapasos previos de mi papá, o sea, yo sabía lo que era y a lo que me iba a exponer. Y o sea, no, me senté en ese consultorio hasta que tú no me firme, esto no me voy. Pero me acuerdo que peleé muchísimo. Bueno, ahora no es No, así del cosa todo, que es mucho leía más. mucho que en este momento es la cirugía metabólica, pero cuando eso empezó, eso fue, e incluso el propio doctor Hansen me decía, pero no se afloja, o sea, lo que tienes que hacer mucho ejercicio, ¿en qué momento? No? Y antes era un protocolo que el paciente tenía que pasar 3 meses de tratamiento y en consulta para poder operarse. Ahorita todo eso ha cambiado, que sin duda el paciente tiene que ir bien controlado a la cirugía. Si tiene la tensión alta, tiene que ir con su tensión bien, con la glicemia bien, pero ya, o sea, no le ponemos barreras al paciente para que se haga la cirugía, porque la cirugía es lo que lo va a curar mejor. Claro, eso es salud absoluta, absoluta. Yo me acuerdo que yo a la semana regresé a mi dosis de antiarrítmico, que lo tomo desde que tengo 13, 14 años. A la semana regresé a mi dosis. Doctor, y una pregunta, ¿cuáles son o cuál es el proceso preoperatorio para un paciente que quiera someterse a una cirugía metabólica? Lo primero es que tome la decisión, que sabe que quiere irse por ese camino.
va a la consulta con el cirujano bariátrico metabólico. Una vez que nosotros le hacemos una evaluación completa, examen físico, hacemos un estudio antropométrico que es como determinar la grasa corporal, la cantidad de músculo que tiene el cuerpo, el índice de masa corporal, para saber qué indicaciones tiene, ¿no? Una vez que tenga, si tiene comorbilidades, si tiene algún problema como reflujo, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, en base a eso, nosotros vamos incorporando más aliados dentro del protocolo, ¿no? Por ejemplo, médico internista, que yo tengo una aquí en el equipo que es excelente, que es incluso paciente bariátrica, yo la operé una vez. Ella hace una evaluación de todo el entorno cardiovascular, hace el electrocardiograma, hace el ecocardiograma. Si el paciente tiene algún problema de diabetes o hiperinsulinismo, entonces hacemos la interconsulta con el endocrinólogo. Entonces, si es apnea obstructiva del sueño o tiene un síndrome, un problema obstructivo pulmonar, se demanda con el neumonólogo. La nutricionista siempre de rigor en todos los casos. Psicólogo en algunos casos es muy importante, ¿ok? Sobre todo para aquellos pacientes que tienen algún trastorno como de ansiedad, que todo lo manejan a través de la alimentación. Eso tenemos que tratarlo. Y a ver, ¿qué me falta? Yo diría que eso, básicamente. Ujú, Lo sí. que siempre fijo, nutricionista siempre tiene que estar ahí de la mano con uno. Doctor, y aprovechando justamente lo que decía Sajitza, que hace 10 años, por supuesto, el protocolo era completamente diferente. Inclusive era 3 días prácticamente de hospitalización, una dieta líquida por no sé cuántos días, después que empezaba con la cremita, onzas como un bebé. Hoy en Sí. día todo eso ha variado muchísimo. Inclusive creo que ya casi que es ambulatorio. Lo más que yo he conocido es un caso que entras hoy a operarte y a las 24 horas estás de vuelta en tu casa y a los 2 días ya estás de vuelta en tu vida cotidiana y ha cambiado el proceso de la alimentación también. ¿Nos podrías ampliar un poquitico cómo es el post Sí, generalmente? el postoperatorio inmediato, yo creo que ahorita todos los que hacemos cirugía bariátrica, al menos aquí en Venezuela, dejamos los pacientes hospitalizados, por lo menos pasando la noche en la clínica, ¿ok? No porque no pudiesen irse para la casa, pero a mí me gusta, sobre todo el manejo del dolor. Pacientes después de la cirugía, los que hemos tenido cirugía abdominales, es doloroso, es incómodo. Entonces, para mí es mucho mejor que estén hospitalizados y uno pueda manejar eso y al día siguiente se puedan ir para la casa. Empezamos la vía oral, que es por fases. La primera fase es de líquidos claros, eso es que si consomé de res, de pollo, gelatina, yogur, compota, juguitos claros, en pequeñas cantidades. Primero manejamos una 60 cc o 2 onzas más o menos durante una semana. ¿Ok? Después de la primera semana nos vemos en consulta y progresamos a la segunda fase, que ya es licuada, dietica blanda, y es por cantidades. Yo generalmente uso como referencia un platico de tacita de café, que es la porción bariátrica, ¿no? Más o menos lo que, al comienzo, por lo menos. Y después de ahí, dependiendo cómo el paciente lo vaya tolerando, progresamos la dieta. Pero en términos generales, ya a partir de la cuarta semana, ya ellos están comiendo de todo un poco, sólido, solamente que en pequeñas cantidades. El paciente bariátrico se convierte en un picador. Y el retomar la actividad física, ejercicios. A El partir de mes. ejercicio y la incorporación también al ámbito laboral. Depende de qué tipo de trabajo tenga el paciente. Yo he tenido pacientes, dueños de locales, de negocios, que se operan un viernes y el lunes tienen que estar en su establecimiento, ¿no? Entonces, sí es posible, sin ningún problema. Yo diría que se agarraran por lo menos 7 días de reposo bien cumplidos para reincorporarse al trabajo. Y para hacer actividad física, pues, a partir de la semana pueden manejar y para meterte en un gimnasio, hacer pesas, ese tipo de cosas, a partir del mes. Sí, pero Importante. cualquier cirugía laparoscópica, pues a partir del mes, pero Sí, sí. situación de la grapa y que no tenga presión y aumente el muñón y la presión. Del resto, no, no hay mayor cosa. Ya, la parte más crítica de la cirugía es los primeros 7 días. Y una vez que pasan los primeros 7 días, que es la parte más pesada para el paciente, ya de ahí es suave. Sobre todo la parte psicológica, porque estamos Sí, acostumbrados a que uno come con la vista también. Entonces, claro, sí, evidentemente entra ese proceso también de adaptación, de asimilación y que quieres comerte el mundo, pero verdaderamente no te lo permite el organismo. sí, la cirugía bariátrica es una dieta que no le puedes hacer trampa. Si tú intentas Sí, hacerle trampa, la pagas porque te va a hacer sentir mal, ¿ok? sí. Entonces el estómago no puede, Pasa factura. sí, no puede recibir más de lo que él puede contener, entonces te lo devuelve.
Y entonces el paciente se siente muy mal. Y Frustrado, usualmente, sí, 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 se hay- frustran sí. y hacen un duelo. Todos los pacientes bariátricos el primer mes hacen un duelo, que es como, porque hay una disociación entre lo que ellos están acostumbrados a comer y lo que pueden comer efectivamente. Y eso mejora, ese duelo, más o menos entre el mes 1 y el mes 2 cuando ven los resultados. Ya cuando tú ves que perdiste 10 15 kilos y la gente te dice, pero qué bien te ves, ¿qué te estás haciendo? Que la ropa te O queda. cuando lo aprende a causa del dumping. Y dicen, bueno, ya Ah, me pasa esto, sí, ya no me vuelve a pasar más. Entonces tengo que adaptarme. O sea, o lo y se hace adapta. por un tema obligatorio o Sí, sencillamente lo hace porque, bueno, pues obviamente vas adaptando tu mentalidad a esta nueva forma de vida. es un corre o te encaramas, Sí, básicamente. sí, sí. Eso es un buen comentario, Enzo. ¿Qué es el dumping? Pedro, explícale a la audiencia que a lo mejor no ha vivido un paciente bariátrico. Sí. ¿Qué es el dumping? El dumping es un fenómeno que ocurre en los pacientes en las primeras semanas, sobre todo donde cuando ingieren carbohidratos, harina, o azúcares, produce una liberación masiva de insulina debido a las hormonas que les había comentado, como una liberación exagerada. Y esa insulina baja el azúcar tan rápido que el paciente se marea. Entonces el paciente a veces lo confunde como una baja de tensión, realmente es una baja de azúcar. El paciente ve como estrellitas, se siente que se va a desmayar y entonces nosotros le indicamos, se lo advertimos al paciente que cuando ocurra eso, que se siente que se acueste, ponga en posición horizontal y que espere unos 5 minutos y generalmente eso en 2, 3 minutos se resuelve espontáneamente. Eso después se Ah, va nivelando con el transcurso de la semana. no, y que también es como es algo nuevo en el organismo, no lo saben Sí. manejar. Entonces entra el ataque de ansiedad, de desesperación, y hay como una cierta crisis que se genera en el momento hasta que comienzas como a asimilarlo y a comprender que es parte natural del proceso y que depende de ti mismo como paciente evitarlo. Claro, claro, porque eso ocurre porque hay un desencadenante. Siempre es el Sí. mismo desencadenante. Son las harinas, azúcares, un pan, pasta. Entonces ya uno sabe, le pregunta al paciente, ¿qué comiste? Entonces, no, yo no he comido. Claro, tuviste que haber comido algo así. Claro. No, no, no me engañes. Eso no pasa No, y que, así solamente. Sí, y que sí, muchas sí. veces también se comen algo más de lo debido en esos primeros días, entonces les produce las ganas de devolver la comida, de que tienen que caminar Sí, porque la tienen sí. la comida aquí, la pesadez, que bueno, es un proceso, yo siempre lo digo, creo que más psicológico que hasta físico inclusive, por lo mismo que estábamos hablando, que la mentalidad todavía no se organiza a la nueva realidad del cuerpo. Sí, y yo creo que nosotros también estamos muy, o sea, el tipo de vida que llevamos, ¿no? Comemos siempre rápido, a deshora, y eso, y eso la cirugía bariátrica pasa factura. El paciente bariátrico tiene que sentarse cada 3 horas a picar algo, tiene que masticar bien, tiene que tragar con porciones Claro, pequeñas. Cuando se sale de ese esquema, es que empiezan a ocurrir los problemas. Entonces, o aprende o aprende. claro, así Doctor, es. tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en la próxima parte me gustaría que nos respondiera cuáles son los mitos y verdades que puede tener una cirugía metabólica con los efectos rebote. Vamos a una pausa y ustedes quédense con nosotros por acá por Respira Libre. Y nosotros seguimos conversando con el doctor Pedro Monsalve, él es especialista en laparoscopia avanzada, sobre el procedimiento que restaura la armonía y el equilibrio de nuestro organismo. Y Enzo dejó una pregunta que es fundamental para todos los oyentes, esos mitos y realidades que existen. Así que Enzo retoma nuevamente la pregunta para aquellas personas que se están conectando con nosotros. Muy sencillo, doctor. El efecto rebote, ¿qué tan real puede ser? ¿Cuántos son los kilos que puede aumentar un paciente después de cuánto cierto tiempo? Y qué tan falso o real puede ser todo esto luego de aplicarse la cirugía? Mira, el rebote hay una reganancia fisiológica como a los 18 o 2 años después de la cirugía. La cirugía no es una pérdida de peso permanente, tiene un tiempo de vida que va entre 18 a 2 años. Ahí se estabiliza y hay una pequeña reganancia que es fisiológica hasta entre el 5 y el 10% del exceso de peso perdido. Por ejemplo, un paciente que ha perdido 30 kilos puede ganar 3 kilos después de la cirugía y mantenerse allí, ¿ok?
Ya una reganancia mayor de eso, hay ciertos parámetros que uno utiliza, pero digamos si el paciente recupera, vuelve a catalogar como obesidad con su índice de masa corporal, se puede considerar una reganancia de peso y hay como una recidiva de la obesidad, pues se puede catalogar así. Eso ocurre, depende del tipo de la cirugía. Para manga gástrica, que es una de las cirugías que más se hace con frecuencia, tiene una tasa, puede ser un 30, un 40% de tasa de reganancia de peso a los 3 4 años. Para el bypass gástrico es un poco menos. Creo que el bypass a largo plazo es una cirugía un poco más confiable. Puede ser un 25-30% máximo, dependiendo del país. Pero ciertamente es una posibilidad que está ahí latente, que el paciente puede reganar peso luego de la cirugía, que la cirugía no es infalible. ¿Y cuál es la diferencia entre la manga gástrica y el bypass, doctor? La manga gástrica básicamente transformas el estómago en un cilindro, como un tubito, que va a tener una capacidad de 150 cc más o menos, y el paciente cuando vaya a ingerir siente la restricción, porque el estómago normalmente tiene un volumen como de 2 litros, entonces se va a sentir mucho más restringido, y por ahí más o menos que ocurre la pérdida de peso. También hay un componente hormonal que en el fondo del estómago se producen una célula produce una hormona que se llama grelina que estimula el apetito y que al quitarlas disminuye el apetito también. ¿Ok? Básicamente esos son los dos mecanismos. Y el bypass, tomamos el estómago y lo dividimos en dos partes, hacemos un estómago nuevo mucho más pequeño, que es como el 5 o 10% del tamaño original, y le hacemos una unión con el intestino, o un puente. Por eso el nombre de puente o bypass gástrico. Entonces, además de la pérdida de peso porque el estómago está pequeño, hay una parte mal absortiva porque digamos que los alimentos se saltan una parte del tracto gastrointestinal y llegan distal. Y entonces ahí se absorbe mucho, se absorbe menos. Y por ahí también viene la pérdida de peso adicional que tiene el bypass. ¿Y cuál de los dos procedimientos es más rápido y menos doloroso para el paciente? En términos, bueno, en cirugía los dos duran más o menos lo mismo, que son 1 hora y media, 2 horas de cirugía, la recuperación es la misma, la dieta es la misma. Yo diría que el bypass gástrico es incluso hasta un poco más cómodo para los pacientes de postoperatorio porque la manga gástrica produce muchas náuseas. Ok. Pero las dos son excelentes cirugías y siempre y cuando estén indicadas en el paciente adecuado. Y sobre todo en manos correctas. No, no, es También. de éxito, claro, de manera correcta, porque una cirugía con un cirujano experto, aunque, por supuesto, como yo siempre digo, en el cuerpo humano y siempre el mejor cirujano existen las estadísticas, pero con una indicación adecuada, con el paciente estudiado y con un cirujano y con todos los equipos que deben ser, pues son cirugías que no tiene por qué la persona estar bajo ningún tipo de riesgo y su recuperación y su reinserción a su vida debe ser totalmente adecuada. Hablando de ese punto en particular, sí, que no se debe percibir la cirugía bariátrica como algo riesgoso, ¿no? Porque a veces como ese es el miedo que tienen los pacientes. Si tú te pones a ver los trabajos, la tasa de complicaciones de la cirugía bariátrica es equivalente a la de una colecistectomía por laparoscopio, que es una de las cirugías que más se hace en el mundo, al igual que una hernia inguinal. O sea, es una cirugía que no tiene mayor peligro que otra. O sea, más peligroso es una cirugía de corazón abierto, por ejemplo, o una cirugía, cualquier cosa cardiovascular es mucho más arriesgado que cirugía bariátrica. No, incluso hay más complicaciones con una apendicectomía porque puede estar, pues, Claro. depende, si es cremosa, si ya hay una sepsis en cavidad, ya es una cirugía con mayor complicación y es una cirugía que se hace todos los días, que una cirugía bariátrica. Sí. Sí, definitivamente. Y sobre todo, doctor, sí nos gustaría que en función de todo lo que hemos conversado nos hagas en pocos minutos un breve resumen para todas aquellas personas que quizás se conectaron tarde y están agarrando como toda esta información muy, muy dispersa para que entren en contexto de todo lo que fue su entrevista de un tema tan importante. Bien, bueno, hablamos de la cirugía metabólica, de cómo ha cambiado la etiqueta que antes era cirugía bariátrica, es decir, destinada o orientada solamente a pacientes obesos,
que ahora las indicaciones han aumentado a raíz de los descubrimientos que hemos tenido con la cirugía bariátrica, que hay un componentes neurohormonales que mejoran las comorbilidades, independientemente de la pérdida de peso, mejoran la diabetes, mejoran la hipertensión arterial, el hígado graso, la apnea del sueño, los quistes en los ovarios, etcétera, los problemas autoinmunes, incluso hemos visto mejoría. Entonces eso nos ha abierto la puerta para ofrecerle este procedimiento con ciertas variaciones a pacientes que no necesariamente tienen que tener obesidad mórbida, puede ser obeso de grado 1, pacientes con sobrepeso, pacientes que no tengan incluso ningún tipo de sobrepeso, pero tengan alguna comorbilidad. Entonces eso es lo que estamos comentando ahora de ampliar los efectos de la cirugía metabólica. Y que es un Ampliar los beneficios, yo diría, pero ampliar los beneficios de la cirugía metabólica. Correcto, ampliar los beneficios y bueno, esto es algo que sin duda ayuda muchísimo a las personas y es una opción costo efectiva a largo plazo, porque si tú te pones a sacar cuentas, es mucho más efectivo hacerte una cirugía que vivir bajo un tratamiento médico permanentemente. Entonces, a veces sopesar la decisión es sencillo a favor de la cirugía. Sí, básicamente es ofrecer el camino real para poder recuperar el estilo de vida de forma segura y responsable. No, Exactamente. definitivamente de salud, porque cada vez más estamos con la conciencia de salud, de wellness, de lo que es el beneficio de el nuevo eslogan de vivir 120 años y más. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. Nosotros estamos todos en la conciencia. Incluso te invitamos a ver nuestra plataforma 360, Respira Libre 360, que es un ecosistema digital donde estamos invitando a médicos a unirse con un diplomado a ser médico Respira Libre en toda Latinoamérica, pero también estamos invitando a los pacientes, a toda aquella persona que nos esté escuchando, tenga o no tenga un problema respiratorio, que tenga conciencia respiratoria, que se haga un diagnóstico de cómo respira, a que vea alguna clase, algún masterclass, incluso nuestros libros, para que el wellness, el bienestar y la salud en prevalencia o ¿cómo se llama? En prevención de enfermedad sea lo que se manifieste. Eso es lo que tenemos que trabajar los médicos ahora. Tal cual, doctor, por favor, regálenos sus redes sociales, por donde pasa sus consultas, denos todas las coordenadas para que el público comience a seguirlo y, ¿por qué no?, pida ya su cita. Claro que sí, mira, mi consulta es en el Hospital de Clínicas Caracas, el piso 2, consultorio 233, todos los martes y jueves de mediodía hasta 3, 4 de la tarde. Y la forma de contactarme principalmente es a través de mi Instagram, que es @drpedromonsalve. Me pueden escribir por allí, yo mismo manejo mis cuentas, yo respondo todo, aclaro las dudas y ahí los vamos canalizando. Estamos a la orden. Y si no, por supuesto, por @respiralibre, si no ubican la cuenta del También. doctor, nosotros le hacemos llegar sus datos para que él mismo los atienda. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy sábado 13 de junio. Sí, claro, y aquí te esperamos siempre, Pedro, con todas las actualizaciones y todo el bienestar que tú le das a tus pacientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Y ustedes quédense con nosotros que continuamos con la segunda entrevista de la mañana de hoy. Mientras tanto, buena música, una breve pausa y ya volvemos con más de Respira Libre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Siempre un placer.